Vamos a mirar en este video un tema bien interesante dentro de Oracle y que corresponden a un conjunto de instrucciones que permiten mover datos entre tablas dentro de una misma base de datos. Es una especie de migración de datos interna entre tablas. Vamos a mirar cómo es el asunto. Para efectos de hacer el ejercicio, eh, vamos a crear unas tablas dentro de la base de datos. Por ejemplo, vamos a crear una tabla llamada empleados que tiene cédula, nombre, edad, sexo y sueldo de los empleados. Vamos a crearla. Empleados creado. Y a esa tabla vamos a insertarle 1, 2, 3, 4, 5, 6 empleados con sus respectivos datos. Seis empleados, vamos a mirar que sí hayan quedado grabados en la tabla de empleados. Ahí está. Muy bien. En esta parte de la migración de datos que vamos a mirar a continuación, siempre habrá un origen y un destino, una fuente u origen de datos y un destino hacia donde voy a cargar dichos datos. Vamos a crear tres tablas. Bueno, en este caso, para efectos de la explicación general, vamos a crear una serie de tablas. Una tabla llamada empleados hombres, que tiene cédula, nombre y edad. Una tabla llamada empleados mujeres, que tiene cédula, nombre y sueldo. Miren que en este caso los hombres van a tener la edad, las mujeres el sueldo. Una tabla empleados para gerencia con cédula, nombre y sueldo. Una tabla empleados para producción con cédula, nombre y edad. Una tabla llamada sueldos bajos con cédula, nombre y sueldo. Sueldos medios con cédula, nombre y sueldo. Y sueldos altos con cédula, nombre y sueldo. En total, acabamos de crear 12 tablas. Perdón, 7 tablas, y esas 7 tablas, como podrán entender, están totalmente vacías. La primera forma de hacer migración de datos es a través de lo que se llama Insert All incondicional. Vamos a mirar el ejemplo. Recuerden que tenemos una tabla llamada empleados que tiene 6 empleados y tenemos 7 tablas que están totalmente vacías. Esas las vamos a utilizar como el origen, empleados, y como los 7 destinos para efectos de toda la explicación. Para el insert all incondicional vamos a hacer lo siguiente. Miren la instrucción, que es muy sencilla. Le estamos diciendo, seleccione la cédula, nombre, edad y sueldo de la tabla origen, o sea, de la tabla empleados. A la cédula llámela sed, al nombre llámelo nom, a la edad llámela ed y al sueldo llámelo sal, son alias. Y seleccione esos 6 registros e insértelos todos en estos dos destinos. Entonces le estamos diciendo que esos 6 empleados, insértelos en la tabla empleados para gerencia y empleados para producción. Pero si recordamos, empleados para gerencia tiene cédula, nombre y sueldo, mientras que empleados para producción tiene cédula, nombre y edad. Por eso aquí le estamos diciendo que inserten empleados para gerencia la cédula, el nombre y el sueldo, y en empleados para producción la cédula y el nombre y la edad. Entonces vamos a ejecutar y podemos mirar que hay 12 filas insertadas. ¿Por qué 12 filas?
porque en la tabla de empleados hay 6 empleados que se insertaron acá y también acá. 6 más 6, 12. Vamos a mirar estas dos tablas destino y nos daremos cuenta de que ya tienen los datos. En empleados para gerencia tenemos la cédula, el nombre y el sueldo de los 6 empleados, y en empleados para producción tenemos la cédula y el nombre y la edad de los 6 empleados. Ese es el que se llama el insert all incondicional, porque tomamos datos de un origen e incondicionalmente los metemos a n destinos. El segundo tipo de migración se llama insert all condicional. Vamos a mirar cómo es el asunto. Como podemos mirar acá, estamos seleccionando igualmente desde el origen todos los registros. De la tabla de empleados estamos seleccionando la cédula, el nombre, la edad, el sueldo y el sexo, dándole sus respectivos alias. Y le estamos diciendo, vea, inserte todos los 6 registros, pero dependiendo de estas condiciones, insértelo en la respectiva tabla. Cuando el campo sexo sea igual a M, masculino, entonces corresponde a un empleado hombre y por lo tanto insértelo en la tabla destino llamado empleados hombres con su cédula, nombre y edad. Cuando el sexo es igual a F, o sea, este campo leído del origen es igual a F, entonces es un empleado mujer, insértelo en la tabla destino empleados mujeres con su cédula, nombre y salario o sueldo. Vamos a mirar que al insertar o al hacer esa migración ya no son 12 filas sino 6, porque él lee 6 empleados y son esos 6 empleados que los inserta, pero filtrándolos a su respectiva tabla destino, dependiendo de si es un empleado hombre o si es una empleada mujer. Vamos a mirar la tabla destino empleados hombres, donde podemos mirar que quedaron grabados los 3 empleados hombres con su cédula, nombre y edad, y en la tabla empleados mujeres, las 3 empleadas mujeres, Lina, Paula y Patricia, con su cédula, nombre y sueldo. Entonces se llama insert all condicional porque él inserta todos los registros, pero condicionado o haciendo un filtro antes de insertarlos para saber dónde los va a ubicar. El tercer tipo de migración se llama insert first condicional. Entendamos que la palabra first significa primero. Vamos a mirar el asunto. Aquí lo que sucede es lo siguiente. Seleccionamos los datos de la tabla origen, cédula, nombre y sueldo de todos los empleados. Y le decimos insert first. Y en esta parte es muy parecido al insert all condicional. Le decimos cuando el sueldo sea menor a 3 millones, cuando el sueldo leído del origen es menor a 3 millones, inserte ese empleado en la tabla sueldos bajos con los respectivos datos. Cuando el sueldo del origen está entre 3 millones y 5 millones, inserte ese registro en la tabla destino llamado sueldos medios. Y cuando no, es decir, cuando no se da ni esta condición, sueldos mayores a 5 millones, entonces inserte en la tabla destino sueldos altos. Aquí la gran diferencia con el insert all es que en el insert all, si hay un registro que cumple con varias condiciones que hay en los WENS, pues se mete por todas las condiciones que cumpla. Aquí no. Aquí él va evaluando de arriba hacia abajo y en la primera first, en la primera condición que cumpla, por ahí se mete y se sale de la instrucción de migración
siguiendo, valga la redundancia, siguiendo con el siguiente registro del origen. Aquí reitero, evalúa las condiciones de principio a fin, esta, y por la primera que cumpla se mete y ahí termina y pasa al siguiente registro, a procesar el siguiente registro del origen. Vamos a ejecutar 6 filas insertadas, donde en la tabla de sueldos bajos quedaron los empleados que ganaban menos de 3 millones, sueldos medios entre 3 millones y 5 millones y sueldos altos más de 5 millones. Esa es la segunda forma, la tercera forma de hacer migración de datos. En un video posterior vamos a explicar otra manera de hacer migración de datos.